Bienvenidos a todos los presentes. Esta es la materia de Derecho Procesal Constitucional. Nosotros somos el grupo número 4, conformados por 5 integrantes: Guzmán Kevin, Lozada Carlos, Magallán María, Belis Karen y Villón Hernán. En este caso, nosotros vamos a presentar el caso 2618 INE y acumulados. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, emite la siguiente sentencia. Tema: esta sentencia resuelve 4 demandas de acción pública de inconstitucionalidad presentadas en contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813, publicado en el suplemento del Registro Oficial 489 de 12 de julio de 2011. Una vez efectuado el análisis correspondiente, la Corte Constitucional acepta parcialmente las demandas propuestas por encontrar que el carácter obligatorio con el que se regula la compra de renuncias con indemnización vulnera los derechos a la seguridad jurídica y al trabajo. Los hechos planteados por las partes en las acciones de inconstitucionalidad mencionadas se refieren al Decreto Ejecutivo 813 y en particular al artículo 8 de dicho decreto. A continuación se proporciona un resumen de los argumentos planteados por las partes en las diferentes acciones de inconstitucionalidad. Saludos cordiales con todos. Hechos planteados por las partes en la acción de inconstitucionalidad. Caso 2618, presentado por el señor Gustavo López León. El señor Gustavo López León, en calidad de presidente de la Asociación Nacional de Despedidos por el Decreto Ejecutivo 813, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 813 publicado en el suplemento del Registro Oficial 849 del 12 de julio del 2011. El argumento principal es que el Decreto Ejecutivo 813 es un conjunto o en parte es inconstitucional en cuanto a su forma y a su fondo. Presentado por la señora Patricia Soledad Hunda Duque. La señora Patricia Soledad Hunda Duque presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813. El argumento principal se centra en impugnar la constitucionalidad del artículo 8 específicamente. Caso 3019, presentado por varios demandados. Varios demandantes presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813. No se proporciona información detallada sobre los argumentos específicos planteados en esta acción. Caso 720, presentado por Adela Irene Cando Villarreal. Adela Irene Cando Villarreal presentó una acción de inconstitucional en contra del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813. Los argumentos se centran en impugnar tanto la forma como el fondo del artículo 8. En resumen, todas estas acciones de inconstitucionalidad se relacionan con el Decreto Ejecutivo 830 y en particular con el artículo 8 de dicho decreto. Las partes argumentan que este artículo o el decreto es un conjunto de inconstitucionalidades en términos de forma y fondo. Argumentos por parte de la Presidencia de la República. La Presidencia presentó argumentos relacionados con demandas de inconstitucionalidad sostenida que las normas impugnadas no son inconstitucionales. Se enfocó en temas como la legitimidad de ciertas acciones del gobierno, el proceso de emisión de decreto ejecutivo y la interpretación de la constitucionalidad en relación con la administración pública y el despido intempestivo. Caso 2618 y 2319. Estos casos parecen ser específicos y se centran en el análisis de la constitucionalidad en ciertas acciones y decretos del gobierno. La presidencia argumentó sobre la legalidad y la forma de constitucionalidad de estas acciones. Argumento de la Procuraduría General del Estado y la Asamblea Nacional. Estas entidades presentaron sus puntos de vista y argumentos legales, respaldando en gran medida la posición de la presidencia y enfatizando la legalidad y la constitucionalidad de las acciones y normativas en cuestión. Participación de terceros por medio de amicus curiae. Entidades como la Defensoría del Pueblo, la Clínica Jurídica,
y la Universidad San Francisco de Quito, en el Centro de Desarrollos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Internacional de Servicios Públicos y Particulares, como Diego Delgado Jara, presentaron argumentos y opiniones sobre los casos, a menudo enfocándose en los decretos de los trabajadores, la seguridad jurídica y otros temas constitucionales y legales. A continuación, mi compañero con el desarrollo del trabajo. Indicar las formas y problemas jurídicos de fondo y forma planteados según la sentencia. Los problemas jurídicos de fondo y forma planteados en la sentencia relacionadas con el Decreto Ejecutivo 813 en Ecuador abarcan varios aspectos constitucionales y derechos humanos. Problemas de fondo. Derecho al trabajo y estabilidad laboral. En esto se argumenta que el Decreto Ejecutivo 813 viola el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, al permitir las desvinculaciones intempestivas en servicios públicos y prohibir su régimen al sector público, lo cual esto afecta a los derechos constitucionales de los trabajadores. Existe también violaciones de tratados internacionales. En esto se alega que el decreto infringe varios tratados y convenciones internacionales al vulnerar los derechos humanos fundamentales al trabajo digno. También existe discriminación y violación de derechos de protección. Se sostiene que el decreto contiene disposiciones discriminatorias, no respeta el derecho a la igualdad y a la no discriminación y vulnera el principio de seguridad jurídica. También existe alternativas de leyes orgánicas y jerarquía normativa. Se argumenta que el decreto ejecutivo modifica leyes orgánicas y contraviene a la jerarquía normativa al imponerse sobre normas de mayor jerarquía como la Constitución. También existe violación de derechos a la defensa y al debido proceso. Se plantea que el decreto viola el derecho a la defensa y al debido proceso, ya que no establece procedimientos adecuados para determinar las desvinculaciones. A continuación, mi compañera. Por consiguiente, tenemos los problemas de forma. El primer problema de forma tenemos el procedimiento de expedición del decreto. Se cuestiona el procedimiento mediante el cual se expidió el decreto ejecutivo 813, argumentando que no se siguió el procedimiento adecuado y que se impuso sobre normas de mayor jerarquía. Tenemos la inobservancia de procesos legislativos adecuados. En esta se alega que el decreto no siguió los procesos legislativos adecuados requeridos para la reforma de leyes orgánicas. Estos problemas reflejan preocupaciones fundamentales sobre la compatibilidad del decreto con la Constitución del Ecuador, la protección de los derechos laborales y humanos y el respeto a la jerarquía y procedimientos legales establecidos. La controversia central gira en torno a la legalidad y constitucionalidad de las medidas adoptadas por el Decreto Ejecutivo 813, especialmente en relación con los derechos laborales y procesos administrativos en el sector público. Tenemos como tercer punto explicar lo resuelto por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia elegida. En la sentencia referida, la Corte Constitucional del Ecuador tomó varias decisiones importantes respecto al decreto ejecutivo 813, las cuales se detallan a continuación. Aceptación parcial de las acciones de inconstitucionalidad. La Corte aceptó parcialmente las acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas en los casos 26-18, 23-19, 30-19, 7-20. Esto significa que la Corte encontró méritos en algunos de los argumentos presentados en contra del decreto, pero no en todos. Declaración de constitucionalidad de frases específicas. La Corte declaró inconstitucionales las frases obligatorias y las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración
contenido en el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813. Con esta decisión se elimina el carácter obligatorio de la compra de renuncias con indemnización para los servidores públicos, estableciendo que dicho proceso no debe ser impuesto de manera forzosa. Modificación del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813. Tras la eliminación de las frases inconstitucionales, el artículo 8 queda vigente en una forma modificada. En esta nueva versión se establece que las instituciones del Estado pueden implementar planes de compra de renuncias con indemnización como parte de procesos de reestructuración, optimización o racionalización, pero sin carácter obligatorio. Se especifica el monto de la indemnización y se aclara que no es aplicable para ciertos tipos de servidores públicos. A continuación, mi compañero. Buenas noches con todos. Efectos prospectivos de la sentencia. La sentencia tiene efectos hacia el futuro, conforme al artículo 95 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esto significa que la decisión de la Corte no afectará situaciones pasadas o decisiones tomadas antes de la emisión de esta sentencia. Prohibición de aplicar frases declaradas inconstitucionales. Conforme al artículo 96, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ninguna autoridad podrá aplicar las frases declaradas inconstitucionales ni sus efectos, tal como se ha pronunciado en esta sentencia. Esto asegura que, a partir de la publicación de la sentencia, los servidores públicos a los que se les aplicó la figura de compra de renuncia de manera obligatoria no estarán obligados a reintegrar los valores recibidos por este concepto para reingresar al servicio público. En resumen, la Corte Constitucional modificó el alcance del Decreto Ejecutivo 813, eliminando su carácter obligatorio en cuanto a la compra de renuncia, con indemnización, y estableció claras limitaciones y condiciones para su aplicación a futuro. Esto ha sido todo por parte del Grupo 4. Muchísimas gracias.